este día. Bueno, me presento, ¿no? Mi nombre es Rivaldo Alfredo Herreros Polo. En esta oportunidad vamos a tener una clase introductoria acerca de lo que ustedes van a llevar posteriormente cuando inicien sus clases, ¿no? Espera un momento, por favor. Bueno, como les decía, ¿no? Esta es la primera clase que ustedes van a llevar en medicina, en el primer ciclo. Bueno, aquí voy a darles una pequeña clase, ¿no? Acerca de qué es más o menos lo que tienen que estudiar ustedes. Yo como alumno, ya que, bueno, ya he tomado el primer ciclo ya, les diré, ¿no? Aspectos claros, ¿no? Porque si bien lo que ustedes van a estudiar normalmente va a ser el Albers, ¿no? El Albers, el Cooper y otros libritos más que van a hacer en el primer ciclo, pero no es necesario estudiar todo por si acaso. Aquí vamos a detallar algunos aspectos que no es necesario para su práctica o para la clase teórica aprender, ¿no? Espero estén bien. Bueno, comencemos ahora con la clase. En primer lugar, estas diapositivas hay que hacerle mención a la doctora María Cruz, son de las cuales me estoy tomando para esta exposición, ¿no? Tenemos acá en primer lugar aspectos generales de cómo vamos a ir evidenciando las diferencias entre, por decirlo, óvulo diferenciado, a cuántos, más o menos, a cuánta medida lo vamos a poder apreciar. 250 a 300 micrómetros, célula de epitelio intestinal, 20 a 25 micrómetros, y así, ¿no? Linfocitos, por decir 8 micrómetros, 7,6 micrómetros, el eritrocito, la mitocondria de 2 a 5 micrómetros, ¿no? Aquí tenemos ya, bueno, le voy a pasar este diapositiva también para que ustedes lo puedan estudiar. En forma general, ¿qué vendría a ser microscopía, no? Que es el tema de hoy día. Bueno, es una forma o de una determinada manera en cual nosotros vamos a poder apreciar objetos minúsculos, ¿no? Como podemos ver apreciar acá, un tejido endometrial y aquí linfocitos y células rojas, ¿no? ¿Y para qué más nos va a servir? Bueno, aquí pequeña parte de historia para que... eh, perdón. En la historia, una pequeña parte de historia. Tenemos que Anton van Leeuwenhoek fabricó un microscopio y fue el primero en observar protozoos, espermatozoides y glóbulos rojos, pero en ese entonces todavía no se le denomina así, ¿no? Posteriormente se le denomina así, pero ya él había observado eso. Aquí tenemos en primer lugar el tornillo de enfoque, la muestra y el lente. Bueno, eso es apreciable, ¿no? Con respecto a lo Anton van Leeuwenhoek. Posteriormente tenemos en el siglo XVII Robert Hooke, que observa por primera vez lo que él le llamó células, pero en sí eran una laminilla de corcho nada más, no eran células. Tenemos en el siglo XIX a Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Schleiden, que era botánico, y Theodor Schwann, no, era zoólogo, que determinaron ahí aspectos de la célula, algunas estructuras nada más. Y además también establecieron diferencias, ¿no? Y tenemos la teoría celular por parte de Theodor Schwann. Y tenemos el microscopio, ¿no? Ahora hablando de acerca de microscopía, vamos a poder apreciar células diminutas, incoloras y translúcidas, pero que con tinciones y coloraciones, que bueno, posteriormente quería hacerlo, pero creo que no va a alcanzar el tiempo, bueno, se van a utilizar, ¿no? Para ese tipo de muestras que vamos a ver, como les he mencionado anteriormente, ¿no? El tejido endometrial y las células de linfocitos. Se dio el desarrollo de técnicas y colorantes, como estoy mencionando, microscopio electrónico, que con el desarrollo de la tecnología se ha ido dando. Tenemos estos aspectos claros que ustedes deben tener presente. La microscopía va a depender de tres cosas: de la onda de luz, el rendimiento del microscopio y la reparación de la muestra. Entonces ténganlo claro esto de acá porque mayormente siempre viene esta parte, la microscopía de qué depende: onda de luz, rendimiento del microscopio, preparación de la muestra. También tenemos que las muestras a su vez van a tener que ser ciertas terceras características, ¿no? Tienen que ser fijadas, seleccionadas en cortes finos y colocadas en una lámina, además de ser teñidas, ¿no? Y posteriormente ustedes lo van a observar en el microscopio. Bueno, aquí vemos desde un punto óptico en el cual puede observar el humano, posteriormente hasta un microscopio electrónico, ¿no?
Bueno, aquí tenemos las medidas que, bueno, usualmente no suelen venir eso de acá, pero si quiere ustedes se lo pueden aprender, ¿no? Aquí del Albers, esta parte, célula vegetal, animal. Bueno, siguiendo. Van a haber ciertas terminologías que se van a utilizar aquí en la microscopía. Tenemos la resolución del ojo en comparación con la microscopía. En un punto así, en forma clara, resolución lo vamos a definir como la distancia entre puntos que se pueden resolver. Para el caso del humano, la distancia va a ser de 0,2 milímetros. Ya con el paso de la evolución en la tecnología, se ha ido, como mencionamos, ¿no? El paso del microscopio de campo claro, que vendría a ser el normal. Bueno, tenemos el microscopio electrónico de barrido, 2,5 nanómetros. El de transición que se va a dividir en teórico y en el práctico. En el práctico normalmente se tiene que tomar el de 1 nanómetro. En el teórico, bueno, eso sí es muy bajo ya, pero no se le suele tomar, pero se le toma como referencia nada más, de 0,05 nanómetros. Bueno, aquí tenemos el microscopio óptico, ¿no? Y que en términos griegos, micros, pequeño, y scopein, ver. Ver estructuras pequeñas, ¿no? Este microscopio óptico va a tener ciertas propiedades como el aumento, el poder de resolución, el campo, la profundidad de foco, el contraste y la distancia focal, además de la distancia frontal, ¿no? Bueno, aquí tenemos aumento. ¿A qué se refiere aumento? La relación que existe entre el tamaño real del objeto observado y el apreciado en el microscopio. El cálculo va a ser determinado por el aumento del objetivo y un aumento del ocular. El aumento en el caso del objetivo, tenemos el 100x acá, es por inmersión, que se utiliza inmersión, y en el aumento del ocular el 10x, ¿no? Aquí vemos estructuras, que es creo azul de metileno, crece de la tinción. Y aquí tenemos características. En el caso del microscopio óptico, la magnificación puede llegar hasta 1000 veces o 1000x. Esto que está ejemplificado acá, el 100x por 10x, se refiere al de acá, magnificación hasta 1000x, 1000 veces, ¿no? 1000x. Que también puede haber en el 100x, puede cambiarse por 40x, 10x. Eso cambia, ¿no? Varía, el objetivo va a variar. En microscopio electrónico, el aumento puede llegar hasta 100.000 veces, ¿no? Hasta 100.000x. En este caso es más potente, ¿no? En el caso de su práctica, normalmente le van a pedir a ustedes determinar el aumento de la muestra, del aumento del objetivo. Eso es lo que tienen que poner ustedes. No pongan otro porque suelen confundirse porque se pone el 1000x, ¿no? Normalmente se pone 100x. No se confundan en eso. Ya, ahora tenemos el límite y el poder de resolución. Poder de resolución, R determinado R, y límite. Bueno, aquí he destacado dos palabras que normalmente van a definir todo lo que es este límite y el poder de resolución, ¿no? El límite va a ser una distancia. Asócienlo con la distancia límite. En el caso del poder de resolución, con una capacidad, una forma. En el límite de resolución va a ser la distancia mínima que debe haber entre dos objetos para ser percibidos como independientes. Espera un momento. Ya. El caso del límite de resolución va a ser la distancia mínima que debe haber entre dos objetos para ser percibidos como independientes, ¿no? Y en el caso del poder de resolución, o R, va a ser la capacidad de distinguir como imágenes diferentes dos puntos cercanos. Vemos acá, si hablamos de 100 micrómetros, estaríamos hablando de un poder de resolución. Si hablamos de ver dos puntos y una mancha, estaríamos hablando, si hablamos de poder de resolución, estaríamos hablando de una mancha o dos puntos, ¿no? En el caso del límite de resolución, estaríamos hablando de las distancias. Ahí para que lo tenga un poco más claro eso. Ahora sí, hablando específicamente del poder de resolución, R va a estar determinado por una longitud de onda, lambda, y que normalmente se le suele asociar con una longitud blanca de 0,5 o 0,53, ¿no? Micrómetros. También va a estar determinado por la apertura numérica o poder de captación de la luz por los lentes, que vendría a ser el tamaño del cono de luz que entra en la lente y después de pasar por la muestra, ¿no? Luego vamos a poner unas ejemplificaciones para que lo tengan más preciso ustedes. Aquí tenemos el poder de resolución, va a estar determinado por 0,61, como lo han visto ustedes de repente si han ido avanzando en el libro, 0,61 por lambda entre la apertura numérica, ¿no? 0,61
por 0,5 en microscopio óptico, ¿no? Que le dije, ¿no? O bien 0,53 o 0,5. Aquí vendría a ser la apertura numérica, que va a estar determinada por el índice de refracción y por el seno del ángulo, ¿no? Que ya luego lo veremos. Y esto vendría a ser 0,22 micrómetros el poder de resolución. Como dijimos, va a estar asociado a una distancia, ¿no? En el caso del límite, pero aquí, a ver, vimos acá que el poder de resolución iba a ser una capacidad de distinguir, ¿no? Pero a este poder de resolución se le asocia con el límite de resolución. Si a ti te preguntan poder de resolución, tienes que marcar capacidad de distinguir, pero en el caso de ser límite de resolución, siempre asocia a una distancia. En este caso sí se le suele determinar por R, poder de resolución, de una manera porque normalmente los doctores te preguntan de esa forma, ¿no? Poder de resolución, debes quedar tú una distancia o te hacen ver eso, ¿no? Pero tengan presente esto de acá, ¿no? Distancia y capacidad. Esos son claros ahí para que ustedes puedan diferenciar. Bueno, aquí tenemos la longitud de onda, ¿no? Va a variar, ¿no? Tenemos aquí longitud de onda y es al menos 3, y es al menos 4, así, ¿no? A ver, interferencia, eso también, bueno, va a estar en fase cuando las crestas sean en el mismo lado, en el mismo sentido, en desfase, crestas de diferentes sentidos, ¿no? Va a producir una onda oscura y aquí luminosa, ¿no? Bueno, eso sí es sencillo, esa parte, para que ustedes... Bueno, esto va a causar ondas en fase, va a causar luminosidad, ondas desfasadas va a causar oscuridad, ¿no? Ya, siguiente. Ahora que vamos a ver acerca de la apertura numérica, va a ser el tamaño del cono de luz que va a entrar en la lente después de atravesar la muestra. Como le dije, ¿no? Va a estar determinado por n por el seno de teta, donde el n va a ser el índice de refracción del medio entre la muestra y la lente. El aire normalmente n se le asocia a 1, el aceite de inmersión, como le dije, que se va a utilizar con el objetivo 100x, es 1,4, ¿no? Y el ángulo correspondiente a la mitad de la anchura del cono de luz recogido por la lente, ¿no? Bueno, aquí tenemos el valor máximo, es 90 grados, seno de teta va a ser igual a 1, ¿no? Aquí vamos a ver específicamente el ángulo de apertura, el índice de refracción. Aquí tenemos, mire, este es los lentes condensadores. Aquí va a estar el objetivo. Este va a ser la placa del portaobjetos. Y aquí encima va a estar la muestra, ¿no? Entre la muestra y el objetivo, tú le puedes aplicar bueno, en este caso se le ha determinado aceite de inmersión, pero también puede estar aquí, no puedes colocar nada, ¿no? El aire puede estar, bueno, ahí te tomarías tú el N como 1. En el caso puede estar agua, 1,33, o puede estar el aceite de inmersión, ¿no? 1,51. También el vidrio, también puedes colocar un vidrio encima de la muestra. Bueno, tienes que colocar el N, ¿no? 1,52, para que tú hayas la apertura numérica. El ángulo de apertura, ¿qué vendría a ser, no? Lo que asociamos anteriormente. La capacidad del objetivo de captar los rayos luminosos refractados cuando estos van a atravesar un medio transparente. Cuanto mayor sea el ángulo, la lente frontal del objetivo aceptará una mayor cantidad de ellos, ¿no? Aquí vemos acá. A ver. Espérense. No, ahí no es. Bueno, aquí vemos el ángulo, el alfa, ¿no? Bueno, mientras más acrecente este alfa, mayor cantidad de luz podría abarcar este objetivo. Eso es a lo que se refiere, mayor ángulo de apertura. Y tenemos que la apertura numérica para lentes secos sería menor a 1 y para lentes de inmersión es igual a 1,4, ¿no? Ahora, el poder de resolución para el ojo humano oscila entre 0,25 milímetros, para el caso del microscopio óptico, oscilar entre 0,25 micrómetros, para el microscopio electrónico, un Armstrong, mayor longitud, ¿no? Ya, otras propiedades también que ustedes se lo tienen que asociar, tendría el poder de definición y la profundidad de foco. Poder de definición sería la capacidad del objetivo para formar imágenes claras con contornos nítidos. Aquí podemos apreciar en esta imagen cómo los contornos de la catáfila de cebolla se pueden apreciar. Aquí sus núcleos, muy bien detallados, ¿no?
Esto va a depender de la calidad y de la corrección de las aberraciones en las lentes, o sea, del objetivo. La profundidad de foco. ¿Qué vendría a ser la profundidad de foco? Vendría a ser la propiedad del objetivo de permitir varios planos del preparado en una misma posición de enfoque. También tenemos el contraste, que vendría a ser la diferencia en la absorción de luz entre el objeto y el medio que lo rodea. Y se aumenta con la tinción. Obviamente la tinción va a determinar ciertas estructuras, ¿no? Y como vemos acá, los linfocitos y los glóbulos rojos, ahí van a determinar las diferencias. Aparte del líquido, ¿no? El citoplasma que está acá, rodeado del líquido. Y también tenemos campo microscópico. Es un plano visible a través del microscopio y va a disminuir a mayor aumento. Si tú haces un mayor aumento del microscopio, este círculo, esta circunferencia, va a disminuir de radio. Eso se refiere al campo microscópico. No es muy complicado ese aspecto. También tenemos la distancia focal, que vendría a ser la distancia que existe entre el foco y el plano de la lente. Esto no es muy complicado tampoco, para que se lo aprendan rápido. Distancia frontal, la distancia que existe entre el lente frontal del objetivo y el preparado. Como vimos acá, ¿dónde está una imagen para hacer referencia? Bueno, aquí, entre el objetivo que está acá y la muestra, esta distancia del objetivo a la muestra vendría a ser lo que estamos hablando acá, ¿no? Distancia frontal, que aquí, como vamos a apreciar, para que lo relacionen, más longitud va decayendo, ¿no? La longitud. Distancia que existe entre la lente frontal del objetivo y el preparado enfocado cubierto con una lámina cubre objetos, ¿no? Esta distancia va a ser entre 0,17 y 0,16 milímetros de espesor, el cubreobjetos. Ahora hablemos acerca de las características que presenta el microscopio electrónico, el microscopio óptico, pero como estructura, ¿no? Que va a presentar sistemas como el soporte de aumentos, de iluminación y de ajuste. Sistema de soporte va a estar integrado por un tubo, es ennegrecido en el interior y tiene una longitud de 160 milímetros. El brazo, tenemos su brazo que va a contener ahí a los macrómetro y micrómetro. Tenemos el carril, tenemos aquí también la platina que presenta su orificio, va a aportar la muestra y es fija y móvil. Tenemos el pie que sostiene al instrumento, debe ser de amplio base, sólido y pesado, para que pueda mantener rígido al microscopio, ¿no? Y tenemos la escala, ¿no? El escalímetro que va a estar acá en la muestra para poder distinguir ciertos aspectos que uno quiere visualizar. Aquí tenemos el sistema de ajuste, que va a estar determinado por el anillo de ajuste de los oculares. Vamos a tener aquí el tornillo que permite mover el cabezal. Aquí tenemos también el tornillo condensador, la palanca de cierre del diafragma, el tornillo de reguladores de la platina. Estos tornillos reguladores van a permitir el movimiento de la platina. La palanca de cierre del diafragma va a permitir la cantidad de luz que ingresa a la muestra. Obviamente que viene de la parte inferior la luz, por si acaso. No viene de la parte superior, viene de la parte inferior. Y bueno, los tornillos condensadores también, ¿no? Que van a permitir el aumento, elevar o bajar el condensador, si no me equivoco. Aquí tenemos el sistema también de enfoque, el tornillo macrométrico y el micrométrico. El macrométrico que va a permitir el enfoque rápido de la muestra y el tornillo micrométrico que va a permitir el enfoque nítido. Va a estar acá, en el brazo. Va a estar ubicado el tornillo macrométrico y el micrométrico. En el caso del tornillo micrométrico, solamente es muy sutil el movimiento, por eso es que se le denomina micrométrico. En el caso del macrométrico vamos a hacer para distancias de mayor longitud, se le quiere aumentar, pero los dos van a tener la misma propiedad, ¿no? Aumentar, hacerlo más pequeño, o en el caso hacerlo un poco más alejado de la muestra, ¿no? Solamente como podríamos determinarlo como una sutileza que se le puede denominar para el micrométrico, y en el caso para el macrométrico un poco mayor espesor, pero en el caso, en espesor en el sentido de que el aumento es más proporcionado que el micrométrico, ¿no? Ahora tenemos el sistema de iluminación. Vamos a tener que va a presentar la fuente de luz en la parte inferior, el filtro también, en el exterior puede tener un filtro, si es que se puede, ¿no? Suele tener una lámpara halógena para la iluminación, es de intensidad graduable, ¿no?
va a estar en el interruptor en la parte inferior y va a permitir la graduación de la luz. Aquí vemos una lámpara, bueno, en la parte inferior, que va a permitir la luz, va a permitir observación del objeto, de la muestra. También tenemos, ¿no?, como hablamos hace un momento, el condensador y el diafragma. En el caso del condensador va a concentrar la luz de la lámpara sobre el plano de preparación. Se va a dividir en lente plana convexa, lente biconvexa. En el caso del diafragma vamos a tener que va a estar insertado en el condensador. Va a estar en un sistema, como un sistema de laminillas, como lo vamos a apreciar acá, sistema de laminillas concéntricas. Y va a controlar la calidad de la luz. Este control de calidad de luz se le suele asociar al diafragma y al iris, o iris, ¿no? Eso sí, tomen en cuenta eso de acá, controlar la calidad de la luz, diafragma e iris. Ahora tenemos el sistema de aumento, ¿no? Objetivos, y los oculares. En el caso de los objetivos, van a aumentar las imágenes de los objetos, van a establecer la calidad de imagen, su nitidez, y van a permitir la capacidad de captar los detalles de la misma, y se la asocia con el poder de resolución. Van a estar en el revólver, el anillo de los aumentos, tenemos 4 ejes, en el caso de una cinta roja. Esto sí, tienen que tenerlo claro, esto de acá: rojo 4X, amarillo 10X, azul 40X, blanco 100X, como le dije, se utiliza con el aceite de inmersión, solo con el aceite de inmersión, no se le puede utilizar solo. Ya, aquí tenemos objetivos, ¿no? Son lentes convergentes y divergentes. Van a eliminar aberraciones que afectan la calidad de la imagen, y van a formar imágenes aumentadas de tamaño, invertidas real. Esto sí, tengan en cuenta estas características, por favor, esto para sus lentes, eliminación de aberraciones, van a formar imágenes aumentadas de tamaño, invertidas y reales. Las lentes disponen dentro del soporte una camiseta metal, como vemos acá, la camiseta metal, aquí van a estar dispuestas los lentes. En el caso de soporte o camiseta metal, con anotaciones en el exterior que van a indicar aumentos, apertura numérica, longitud del tubo y grosor de objetos. Aquí tenemos. Aquí se mencionan varios, pero lo normal son los 4, ¿no? Como vemos acá anteriormente. 4, 0,1, 160, que vendría a ser la longitud del objetivo. Perdón. Y el 0,17, ¿no? Tenemos el aumento, van a oscilar en 5X, 10X, 20X, 45X y 100X. Apertura numérica 0,12, 0,17, 0,54, 0,53 y 1,3. Y la longitud del tubo, como le mencioné, 160 milímetros, y el grosor del cubreobjetos 0,18, ¿no? Aquí tenemos acá. 160 longitud del tubo, 0,17. Suele ser el mismo porque siempre se utiliza la misma cubreobjetos, el grosor, 0,17 centímetros, no, perdón, milímetros. Ya, bueno, y tenemos estas características de los objetivos. Tengan en claro esto, por favor, para sus evaluaciones, para que aprendan también. Bueno, pasando al otro, serían las características de los objetivos. Aumento de 10, apertura numérica 0,25. Aumento 20, apertura numérica 0,54. Aumento 40, 0,65. Y 95, bueno, 1,32, pero suele ser 100X, ¿no? Los tipos de objetivos van a ser determinados según el medio existente entre el objeto examinado y la lente frontal del objetivo. En seco, o el de inmersión, que se le asocia con el objetivo sin X, también se van a utilizar sin ninguna sustancia, entre ellos el preparado. También aumentos, en el caso del en seco van a ser 10X, 20X, 40X y 60X. Para el caso de inmersión, van a ser un sistema de lentes complejos, y se utiliza el aceite de inmersión como aceite de cedro o aceites artificiales. Su misión va a ser concentrar los rayos de luz que van a proceder del foco luminoso, la parte inferior del microscopio, y van a evitar su refracción en el caso de atravesar el aire. Según la corrección que se le somete a los lentes, puede ser acromático, apocromático y apocromático. En el caso de cromático, va a corregir los rayos luminosos de luminosos azules y rojos, haciéndolo coincidir en un solo plano focal, como vemos acá.
semi-apocromático o fluorita. Van a corregir aspectos secundarios y dan como resultado imágenes de bordes nítidos. Corrigen esfericidad verde-azul y presentan alta capacidad de transmitir rayos de onda corta y son ideales para la microscopía de fluorescencia. A este sí, asocian los microscopios de fluorescencia con la semi-apocromática. O fluorita, ¿no? Fluorita más fluorescencia, ¿no? Más rápido, fluorita, fluorescencia. Apocromático. Hace coincidir en un solo plano los rayos azules, rayos verdes, rojos verdes y que obtienen una imagen de bordes nítidos. Siempre vamos a obtener los bordes nítidos, en el caso de los tres. Para ese es el uso de los objetivos, ¿no? Espera un momento. Ya, seguimos. Bueno, ya mencionamos acromático, fluorita o semiapocromático y el apocromático. Los oculares, que también parte del sistema de aumento, van a estar acá en la parte superior del microscopio. Van a estar regulados también por los tornillos de los oculares. Van a permitir la distancia entre las interpupilas, ¿no? Para poder observarlo. Sus aumentos van a oscilar en 8x, 10x, 12,5 y 15x, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Sus características van a recoger imágenes producidas por el objetivo. Obviamente viene de la parte inferior la luz, pasa por los condensadores, por el diafragma iris, va a pasar a la muestra, al portaobjetos, la muestra, va a pasar al lente del objetivo, va a pasar por todo el tubo, y de aquí hay varios lentes también que van a permitir su paso, y luego va a llegar a los lentes oculares, ¿no? Y luego a la vista. Van a generar una imagen aumentada, virtual y derecha. Y los lentes pueden dividirse como lente superior o lente ocular, que es plana convexa, lente inferior de campo o colectora, que recibe la imagen real formada por el objetivo y lo refracta y origina el diafragma del ocular. Cabe señalar que el ocular también tiene su diafragma, al igual que la parte inferior también tiene su diafragma también. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de microscopios ópticos. No, normalmente se utiliza el de acá, nada más en la facultad. Tipos de oculares, ¿no? Según su clasificación, la disposición del lente y el diafragma dentro del tubo. Pueden ser oculares negativos o de Huygens, oculares positivos o de Ramsey. Tenemos dos lentes planos convexos dirigidos hacia abajo. Vemos acá la curvatura hacia abajo. Entre ambas lentes va a estar situado el diafragma. Vemos acá en los oculares va a estar situado el diafragma como característica. Y va a estar localizado en el plano focal de la lente, ¿no? Bueno, en el caso de los oculares positivos o de Ramsey, el diafragma va a estar en la parte inferior, no va a estar entre los lentes. Los lentes van a ser plano convexas, dispuestas con superficies curvas dirigidas hacia adentro. Los dos están mirando hacia adentro, ¿no? Como vemos acá, las curvaturas. El diafragma va a estar situado por debajo, como mencionaba, debajo del lente, del campo frontal, y se va a formar imágenes por el objetivo, ¿no? Obviamente la luz viene del objetivo. Ahora hablemos acerca de los tipos de microscopios. Tenemos simples tipos microscopio óptico y microscopio electrónico. Microscopio óptico simple es la lupa, en lo más normal, en lo que se puede asociar aquí. Microscopio óptico compuesto va a estar determinado por el microscopio de campo claro, de campo oscuro, microscopio de contraste de fases, microscopio de fluorescencia. También tenemos microscopio electrónico, tenemos el de transmisión y el de barrido. Eso es los importantes que se les puede venir a ustedes en los exámenes de transmisión y de barrido. El digital, efecto túnel o cuántico, no, solamente te lo mencionan los doctores. Y aparte también, ¿no? los microscopios de óptica. Bueno, microscopía óptica y microscopía electrónica, ¿no? Bueno, como mencionamos, de contraste de fases, de interferencia, fluorescencia, polarización, videomicroscopía y microscopía de láser confocal. Y en el caso del microscopio electrónico, ¿no? De transmisión y de barrido. Y también el otro, ¿no? Microscopía de barrido de efecto túnel. Microscopio de campo claro, la luz va a pasar directamente a través de la muestra y se va a formar la imagen. El contraste se va a obtener por uso de colorantes que reaccionan con proteínas y ácidos nucleicos previamente fijados.
tenemos diferentes tipos de colorantes, el hematoxilina eosina, azul de metileno, el giemsa y otro más también, ¿no? Que se le suelen colocar a la muestra y luego fijarlas, ¿no? Esa es la forma más simple en cual nosotros podemos visualizar una muestra, ¿no? Tenemos que el microscopio de campo oscuro. Los objetos se iluminan por rayos de luz oblicuos desde la parte lateral. El objeto iluminado va a estar dispersado, va a dispersar la luz y se hace visible contra el fondo oscuro. Aquí tenemos que se utiliza el condensador, una cosa clara, el condensador, bueno, y la luz, y este es el anillo de campo oscuro, que va a permitir, no va a permitir normalmente la entrada de luz directa, sino en las partes periféricas del condensador, ¿no? Como vemos acá. Las partes periféricas ahí va a mostrar, se va a ir de frente a la muestra, ¿no? O el espécimen, como menciona acá. Utiliza un condensador con un disco, como vemos acá, el anillo de campo oscuro, el disco, que bloquea los rayos de luz centrales que llegan directamente al objetivo, y solo ingresan en el objetivo a la luz reflejada por la muestra nada más. Las partículas de polvo iluminadas por un rayo de sol que se cuela en una... Perdón. Un rayo de luz que se cuela en una habitación cerrada, no se le suele asociar también a eso de ahí. Un ejemplo también de eso. El uso del microscopio de oscuro, de campo oscuro, esta forma de iluminación se utiliza en un análisis, por decir, de biológicos transparentes y sin pigmentar, como vemos acá, ¿no? Invisible con una iluminación normal y sin fijar la muestra. Aquí hay otra característica, no se fija la muestra, caso contrario con el campo claro. En la clínica vamos a poder detectar cristales en la orina, identificables en espiroquetas, treponema pallidum o en la sífilis. En investigaciones van a examinarse preparados autorradiográficos como los gránulos de plata que aparecen blancos en un fondo oscuro. Vemos que normalmente se utilizan en contrastes, ¿no? Un tono, bueno, aquí vemos el espacio oscuro y lo que nosotros vamos a querer apreciar que vendría a ser una muestra clara, ¿no? Tenemos aquí el microscopio de contraste de fase. Su fundamento va a estar en que las fases de onda luminosas van a variar en relación al índice de refracción de parte de la célula, ¿no? Los sistemas ópticos convierten las variaciones de fase de las ondas luminosas en diferencias de contraste y van a generar una imagen. Vemos acá el anillo en forma de cono hueco de luz y el rayo de luz que va a atravesar la muestra y va a retrasarse respecto a lo anterior. Mira, vemos lo normal, la onda de luz, y aquí, perdón, vemos aquí la otra luz, pero con la muestra ya, que ahí se disminuye la longitud de onda ahí, a la hora que pasa por la muestra. Aquí, para tener un poco más claro, vamos a tener aquí las células van a generar diferencias de amplitud. La luz en una célula sin tinción, bueno, vemos acá si no le aplicas tu tinción a ciertas muestras, vamos a ver así, ¿no? Prácticamente no vamos a visualizar nada. En el caso de la célula con tinción, perdón, es sin tinción, y aquí la luz es con tinción, perdón, aquí es con tinción, vamos a ver diferenciar, no, perdón, aquí es sin tinción, pero con contraste. Y aquí es sin tinción, pero sin tinción y no presenta el contraste, ¿no? Se le suele asociar también al campo oscuro, pero aquí, como vemos acá, el campo, normalmente el espacio donde va a estar albergado la muestra va a ser es normal, donde normalmente ustedes lo van a sacar. En el caso del otro es una muestra negra por respecto a los reflejos de luz que ya no dejan pasar. En caso de acá no se le está dejando pasar a la luz y por eso es que se le muestra negro en la parte de acá. En el caso de acá no, es propio de la muestra esta tinción. Esta coloración es propia de la muestra, ¿no? Y aquí vemos la diferencia de contraste, ¿no? La fase de onda luminosa varía según el índice de reflexión, en función al índice de reflexión y según a la zona de diferente densidad, ¿no? Aquí tenemos densidades diferentes, ¿no? El diafragma o anular, diferencias de fases. Microscopio
tenemos modificaciones de contraste de fase según la interferencia y según la interferencia diferencial. Microscopio de fluorescencia. Aquí en el paso anterior solamente tengan como referencia microscopio de interferencia y de interferencia diferencial. Nada más. Ahora viendo el microscopio de fluorescencia, se va a utilizar colorantes fluorescentes, obviamente. La fluorescencia se detecta mediante la iluminación de la muestra con una longitud de onda que excita al tinte fluorescente. Va a utilizar filtros para detectar la longitud de onda específica que emiten los colorantes, ¿no? Y la lámpara que va a excitar el fluorocromo, que va a presentar el colorante que ustedes le van a colocar, fluorocromo. Moléculas fluorescentes pueden ser la fluoresceína, la rodamina, el bromuro de tidio y la naranja de cridina. Y los colorantes fluorescentes que presentan, ¿no?, el fluorocromos, que va a permitir la diferencia de coloraciones en la muestra. Aquí vemos microscopio de fluorescencia, con aquí su maquinaria, el fuente de poder que permite generar los rayos UV, el protector, obviamente porque estamos trabajando con rayos UV, el filtro de excitación UV, filtro de emisión que va a dejar pasar la longitud de onda específica, la parte superior, la muestra que va a presentar los fluorocromos, con los fluorocromos, que la tinción, la fuente de luminosa de luz visible, que va a partir de la parte inferior. Y aquí tenemos, ¿no?, la cámara y la fuente de iluminación de la lámpara fluorescente. Aquí hay que tener claro que no es aquí vamos a utilizar fuente luminosa, pero para el microscopio, y aquí es para la fuente luminosa de la lámpara fluorescente. Son diferentes, ¿no? No es el mismo el que utiliza. Bueno, y aquí vemos, ¿no? Aquí vemos ya el microscopio de fluoresceína, ¿no?, que se utiliza, el microscopio de fluorescencia. Primero, el primer filtro de corte de filtro de excitación, ¿no?, por donde va a pasar la luz, los rayos UV. Aquí vamos a tener la muestra, el objeto, la muestra. En el caso del primer filtro de corte o filtro de excitación, únicamente deja pasar la luz azul de una longitud de onda entre 450 a 490 nanómetros. Luego tenemos el espejo, que va a estar ubicado acá, de radiaciones ordenadas, que es dicrónico. Va a reflejar la luz de longitud de onda menor a 510 y transmite superior a 510. Solamente las luces que van a reflejarse van a ser de mayor a 510, ¿no? Y luego, una vez acá en el objeto, va a reflejarse. Segundo filtro de corte. ¿Qué va a hacer? Va solamente a dejar pasar luz fluorescente. Va a eliminar las señales fluorescentes no deseadas. Va a dejar pasar fluorescencia verde de emisión de 520 a 560 nanómetros, ¿no? Vemos aquí la diferencia, que aquí va a oscilar entre 510, este espejo de radiadores 510, y en el caso del segundo filtro, 560, el paso de la luz, de la longitud de onda, ¿no?, de la luz. Y ya luego vamos a poder apreciar, aquí tenemos la muestra con fluorescencia. Se le puede apreciar aquí el núcleo también. Aquí tenemos las aplicaciones de la microscopio de fluorescencia. Va a permitir visualizar las partes de la célula. Aquí tenemos el núcleo, el citoplasma, aquí ciertas estructuras. Aquí tenemos, creo que son los, creo que son cromosomas, creo, si no me equivoco, cromosomas. Bueno, procesos celulares como endocitosis, localización de moléculas, proteínas y lípidos de DNA. En el caso de acá podemos apreciar las proteínas, el color anaranjado, tubulina y actina, que vamos a ver acá, tubulina y actina. Ahora veremos acerca del microscopio confocal, ¿no? Es un barrido de luz por toda la muestra, como vemos acá, y es una información secuencial de diferentes puntos, e iba a permitir el registro de la imagen tridimensional. Es como ustedes le sacaran varias fotos a la vez, a la muestra, ¿no? Si ustedes le toman una foto, otra foto, otra foto, otra foto, otra foto, ya, y ahí nosotros podríamos visualizar recién una imagen tridimensional. Va a permitir resolver estructuras de redes citoesqueléticas. Perdón. Ya, va a permitir resolver estructuras de redes y del citoesqueleto. Va a estar limitado porque no es suficiente en cortes finos. Puede obtener imágenes de profundidad de 150 micrómetros, ¿no?
Ya. Aquí tenemos una imagen de fluorescente, se va a iluminar con un punto enfocado de luz procedente de un diafragma, espejo dicroico, que va a permitir el reflejo, el objetivo, la muestra y el punto de foco. Vemos que aquí la luz va a incidir acá, en el centro de la muestra, pero el láser acá, pero no va a permitirse detectar, como vamos acá, no va a pasar la luz. En el caso de la fluorescencia, ¿no? Fluorescencia, en caso del microscopio confocal, vamos a permitir, va a pasar la luz por acá, por la parte inferior, pero vemos que la salida no va a ser en la parte superior de la muestra, sino va a ser en la parte media. Si vemos que es en la parte media de la luz fluorescente, bueno, vamos a ver que el espejo dicróico va a detectar la muestra, todo, normal reflejo, ¿no? Pero en el caso si que pasara en la punta de la muestra, normalmente, y pasa por el objetivo, el espejo dicróico no va a mostrar toda la estructura de los otros que queremos observar, ¿no? Caso contrario con lo que sí pasa en el microscopio confocal, ¿no? Bueno, aquí tenemos los datos que se registran en un ordenador. Va a integrar la información por imágenes obtenidas de diferentes planos de preparación, como les mencioné, ¿no? Eso normalmente se le suele tridimensionar porque se le suele asociar con varias fotos a la muestra, ¿no? Para que recién el investigador pueda realizar una estructura tridimensional, que tiene que elaborar, reconstruir una imagen de alta definición y posteriormente no se obtiene una imagen tridimensional. Ahora, microscopía electrónica. En microscopía electrónica tenemos un filamento que va a actuar de cátodo en un tubo de vidrio de gran vacío, va a ser calentado y va a emitir electrones, un haz de electrones. Ustedes tienen que asociar el microscopio electrónica como que se tiene que funcionar con electrones, sí o sí tiene que funcionar con electrones. En el caso del microscopio óptico se le asocia con la utilidad de la luz, ¿no? Tenemos acá un filamento que va a actuar de cátodo en un tubo de vidrio a gran vacío y va a ser calentado y va a emitir electrones que tienden a seguir una trayectoria rectilínea, aunque vibratoria, ¿no? Aquí vemos el óptico, el normal. Bueno, aquí tenemos el cañón de electrones, del caso ya propiamente del microscopio electrónico. Cañón de electrones, va a incidir la muestra. Luego va a pasar por el lente objetivo, el lente proyector, y va a emitir una imagen sobre una pantalla o sobre una película fotográfica, ¿no? Aquí tenemos la imagen. Tenemos que ya no, se van a usar, ya no van a utilizarse los lentes ópticos, sino lentes electromagnéticos, ya no va a verse a nivel de la vista del hombre, sino vamos a tener que utilizar una pantalla. Y el filamento normalmente que se utiliza en el caso del microscopio electrónico puede ser de tungsteno o de wolfano, ¿no? Y los lentes electromagnéticos son los que van a recibir los electrones. Microscopio electrónico. Va a utilizar electrones para iluminar un objetivo, como mencioné, ¿no? Y su longitud de onda es 100.000 veces menor que la luz óptica, ¿no? Que se utiliza. La longitud de onda de electrones oscila entre 0,5 Armstrongs. La luz visible va a ser menor a la luz visible. Perdón, esto va a ser mayor a la luz visible, ¿no? Que es de 4.000 Armstrong para la luz visible, la longitud de onda. La muestra ultraestructura, vamos a poder observar una ultraestructura de las células, ya que presenta un gran poder de resolución, ¿no? Como vemos acá, 100.000 veces menor que la luz, del microscopio óptico. Como mencioné, solamente tienen que aprenderse acerca del microscopio electrónico de transmisión y el de barrido, normalmente esos vienen. Microscopio de transmisión. Va a emitir un haz de electrones dirigido hacia el objeto. Un haz de electrones van a pasar a través de la muestra y vamos a formar nosotros la imagen. Como vemos acá, toda la estructura del microscopio electrónico, y vamos a tener que utilizar la pantalla, los electrones, los lentes electromagnéticos, también la laminilla de níquel, ¿verdad? También se me olvidó mencionar la laminilla de níquel o de cobre para la muestra. Haz de electrones que chocan con un ion de metal impregnados en la muestra y se van a reflejar y no forman imágenes, sino son las oscuras, ¿no? Vamos acá. Lamentablemente en el microscopio electrónico solamente se obtienen
imágenes oscuras y claras, pero sí, ¿no? De una alto tamaño respecto a la disminución con las estructuras normales que se obtienen en el microscopio óptico, ¿no? El corte de la muestra en capas finas para aumentar el tamaño del objeto hasta 1 millón de veces, como vemos acá, son bacterias ultramicroscópicas, ¿no? Bueno, tenemos aquí la técnica. La distinción que se puede utilizar aquí en el microscopio de transmisión, distinción positiva o distinción negativa, ¿no? Distinción positiva se realiza en cortes de o, perdón, o tetrahidróxido de osmio, ¿no? La distinción con metales pesados puede ser con va a reaccionar con lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y tenemos aquí una imagen oscura también, ¿no? Como realmente se obtienen oscuras para el caso del microscopio electrónico. En el caso de la tinción negativa, la muestra más metales pesados van a rodear la superficie. Tenemos una lámina densa de electrones que rodea la muestra y vamos a tener una imagen clara en fondo oscuro. Imagen clara en fondo oscuro. Y aquí, imagen oscura es no, todavía no tenemos aquí una muestra, pero aquí tenemos, ¿no? Ya está. Imagen clara en fondo oscuro. Para estructuras intactas como bacterias, organelas, macromoléculas, ¿no? Ahora tenemos aquí el microscopio de barrido. Aquí tenemos, va a estar representado por una muestra y un metal pesado, ¿no? El haz de electrones que barre toda la muestra, vamos a ver acá el cañón de electrones que va a incidir a la muestra, que va a pasar primero por los condensadores de lentes electromagnéticos, el objetivo de la lente es electromagnético, el detector de haz de electrones que va a impulsar también los electrones a incidir en la muestra, y luego ya la pantalla, el video, el detector va a captar todos esos rayos que inciden en la muestra y lo va a proyectar en la pantalla de vidrio, ¿no? En la pantalla de video, perdón. Se producen electrones secundarios que, una vez recogidos por el detector, son empleados como señal en una pantalla de tubo de rayos catódicos para obtener una imagen tridimensional. Eso ténganlo claro también, ese es el único microscopio electrónico que produce electrones secundarios. Como vemos acá, este es el detector de haz de luz que potencia otra vez los electrones. Van a ampliar los objetos a 20.000 veces o más. Bueno, aquí tenemos el microscopio electrónico de barrido. Aquí tenemos la Maeva Proteus, si no me equivoco, es Maeva Proteus. Bueno, aquí tenemos el haz de electrones que va a incidir en el lente condensado. Aquí tenemos el deflector del haz, el lente objetivo que va a actuar como el objetivo en el caso del microscopio óptico. Bueno, vamos a tener acá que va a incidir en la muestra todos los rayos. Y tenemos el detector, ¿no? Que va a captar las ondas de luz que salen perdón, las señales de los electrones que salen de la muestra y lo va a proyectar en la pantalla, ¿no? En comparación, ya por último, para que tengan ustedes un poco más claro acerca de estos microscopios que hemos visto, microscopio óptico y microscopio electrónico. En el óptico vemos que vamos a utilizar una luz visible, en el caso del electrónico, un haces de electrones, perdón. Microscopio óptico va a utilizar cristales de vidrio o de cuarzo, en el caso de microscopio electrónicos, bobinas de electromagnéticas, lentes electromagnéticas. En el caso del microscopio óptico, mayormente el medio va a ser el aire, en el caso del microscopio electrónico va a ser el vacío, donde van a oscilar los electrones. En el caso del microscopio óptico, es una observación directa, porque tú mismo lo vas a poder observar. En el caso del microscopio electrónico, es necesaria una pantalla para poder proyectar la muestra. Y la amplificación en el caso del microscopio óptico va a ser de 100, 400, hasta 1000 veces máximo, hasta 1000 veces más, ¿no? En el caso del microscopio electrónico va a oscilar. En el caso del microscopio electrónico de barrido va a estar entre los 1000 a 10.000 X. En el caso del microscopio electrónico de transmisión, entre 10.000 a 100.000 X. Y creo que eso sería todo, compañeros. Bueno, aquí tienen las fuentes, ¿no? Albert Cooper y Gerald Karp. Introducción a la microbiología, donde pueden sacar toda esta información.